Nunca he sido de las que creen en fantasmas, pero hay algo en la soledad de un campo de maíz al anochecer que te hace dudar de todo lo que sabes. Mi nombre es Ada, y esta es la historia de cómo mi sueño de ser alguien se convirtió en una pesadilla que aún me persigue. Todo empezó en el verano de 1928, en una granja perdida en el corazón de Nebraska, donde el viento susurraba secretos que nunca debí escuchar. Vivía con mis padres en una casa que crujía como si tuviera vida propia. Mi madre era una mujer dura, con manos callosas y una mirada que podía cortar el alma. Mi padre, enfermo y postrado, apenas hablaba, pero sus ojos siempre parecían pedir algo que yo no podía darle. La granja era nuestra prisión, un lugar donde los días se repetían como un disco rayado: alimentar a las gallinas, ordeñar a la vaca, trabajar en el maíz hasta que el sol quemaba la piel. Pero yo tenía un sueño, uno que ardía en mi pecho como una fiebre. Quería ser una estrella, como las chicas de las revistas que escondía bajo mi cama. Quería cantar, bailar, ser amada por miles. Quería ser alguien. Ese verano, todo cambió. La iglesia del pueblo anunció un concurso de talentos, una oportunidad para que los jóvenes mostraran sus habilidades. El premio era un viaje a Chicago, donde un cazatalentos buscaría nuevos rostros para el cine. Para mí, era más que un concurso, era mi boleto para escapar. Practicaba en el granero todas las noches, cantando hasta que la garganta me dolía, moviéndome frente a un espejo roto que había encontrado en el ático. Me imaginaba en un escenario, con luces brillantes y aplausos interminables. Pero cada vez que le hablaba a mi madre de mis planes, su rostro se oscurecía. No eres especial, Ada, decía, cortando cebollas con un cuchillo que parecía una extensión de su mano. Eres una chica de granja. Aquí naciste, aquí morirás. Sus palabras eran como agujas, pero no me detenían. No podía. Había algo dentro de mí, una hambre que no explicaba, una necesidad de ser vista. Y entonces, una noche, mientras practicaba en el granero, escuché algo que no era el viento. Era tarde, la luna apenas iluminaba el campo. Estaba cantando una vieja balada, mi voz resonando entre las vigas del granero, cuando un crujido me detuvo. Miré hacia la puerta, pero no había nada, solo sombras moviéndose con el viento. Seguí cantando, más bajo esta vez, pero el crujido volvió, más cerca. Me giré, el espejo roto reflejando mi rostro pálido. Pensé que era un animal, tal vez un mapache, pero entonces lo vi, un destello en la oscuridad, como dos ojos brillando desde el fondo del granero. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblando más de lo que quería admitir. Silencio. Solo el susurro del maíz afuera, como si el campo estuviera respirando. Agarré la linterna que tenía a mi lado y apunté hacia las sombras. Nada. Pero el aire se sentía diferente, más pesado, como si alguien hubiera entrado sin que yo lo viera. Corrí a la casa, el corazón latiéndome en los oídos, y cerré la puerta con llave. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, convencida de que algo me observaba desde la ventana. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido mi imaginación. El cansancio, el calor, los nervios por el concurso. Pero cuando volví al granero, encontré algo que me heló la sangre. El espejo estaba roto en pedazos más pequeños, como si alguien lo hubiera golpeado con rabia. Y en el suelo, escrito con polvo, había una palabra: asterisco mi asterisco. No le conté a nadie. ¿Quién me creería? Mi madre diría que estaba loca, y mi padre solo tosería y miraría al vacío. Pero no podía dejar de pensar en esos ojos en la oscuridad, en esa palabra que parecía una amenaza. Decidí practicar en la casa, lejos del granero, pero incluso ahí las cosas empezaron a cambiar. Los platos se caían solos, las puertas se abrían sin que nadie las tocara. Una noche, mientras dormía, sentí una mano fría en mi mejilla. Me desperté gritando, pero la habitación estaba vacía, salvo por un olor extraño, como a tierra húmeda y algo podrido. El concurso estaba cada vez más cerca, y yo estaba desesperada. No solo por ganar, sino por escapar. La granja ya no se sentía como un hogar, era una trampa, y yo era la presa. Una tarde, mientras trabajaba en el maíz, vi algo que me hizo soltar la azada. Entre los tallos, a lo lejos, había una figura. Era alta, encorvada, con un vestido que parecía hecho de sombras. No podía ver su rostro, pero sentí su mirada, como si me estuviera desnudando el alma. Corrí hacia la casa,
pero cuando miré atrás, la figura había desaparecido. Esa noche, no pude más. Tomé una linterna y volví al granero. Si algo me estaba persiguiendo, quería enfrentarlo. La puerta estaba entreabierta, aunque la había cerrado con candado. Entré, el aire tan frío que mi aliento formaba nubes. Apunté la linterna a cada rincón, pero no había nada, solo las vigas y el heno. Entonces, el espejo roto empezó a vibrar. Los pedazos se movieron solos, juntándose hasta formar una superficie desigual. Y en el reflejo, no estaba yo. Era ella. La figura del maíz. Su rostro era un borrón, como si alguien hubiera borrado sus rasgos, pero sus ojos eran dos pozos negros que me tragaban. Su boca se abrió, y un sonido salió de ella, no un grito, sino un lamento que me atravesó los huesos. Caí de rodillas, la linterna rodando por el suelo. La figura se acercó, sus manos huesudas extendiéndose hacia mí. Quise gritar, pero mi voz no salía. Y entonces, todo se oscureció. Desperté en mi cama, con el sol entrando por la ventana. Pensé que había sido un sueño, pero mi cuerpo estaba cubierto de tierra, y mis uñas estaban rotas, como si hubiera estado cavando. En mi mesita de noche, había un trozo de tela negra, rasgada, que olía a ese mismo hedor podrido. No sabía qué hacer. Parte de mí quería huir, pero no tenía a dónde ir. El concurso era mi única esperanza. Los días siguientes fueron una tortura. La figura empezó a aparecer más seguido, siempre al borde de mi visión. En el reflejo de una ventana, en las sombras del pasillo, en el maíz que parecía susurrar mi nombre. Mi madre notó que algo andaba mal, pero lo achacó a mi obsesión con el concurso. «Estás perdiendo la cabeza, Ada», dijo una noche, mientras fregaba los platos. «Deja de soñar con cosas que no son para ti». Quise contarle, pero las palabras se atoraron en mi garganta. «¿Cómo explicas algo que no entiendes?». En cambio, me encerré en mi cuarto y escribí todo en un cuaderno, como si ponerlo en papel lo hiciera menos real. Pero cada noche, el cuaderno aparecía abierto en una página diferente, con garabatos que no eran míos, círculos, líneas, palabras rotas como mía, tuya, nunca. El día del concurso llegó, y yo era un desastre. Apenas había dormido, mis manos temblaban, y mi voz sonaba rota. Pero no podía rendirme. Me puse el vestido que había cosido en secreto, uno rojo que me hacía sentir como las estrellas de las revistas. Cuando salí al escenario, el mundo se desvaneció. Canté con todo lo que tenía, mi voz llenando el pequeño teatro del pueblo. Por un momento, fui libre. Los aplausos me envolvieron, y creí que lo había logrado. Pero entonces la vi. En la última fila, la figura estaba ahí, inmóvil, sus ojos clavados en mí. Mi voz se quebró, y tropecé con la letra. El público murmuró, algunos rieron. Bajé del escenario con lágrimas en los ojos, sabiendo que había perdido mi oportunidad. Mi madre me esperaba afuera, su rostro una máscara de desprecio. «Te lo dije, Siseo. No eres nadie». No respondí. Solo quería volver a casa, esconderme, olvidar. Pero la granja ya no era un refugio. Esa noche, la figura no estaba en las sombras. Estaba en mi cuarto. Entré y la vi sentada en mi cama, su vestido negro extendiéndose como una mancha de tinta. El aire olía a muerte, y el frío me cortaba la piel. Intenté correr, pero la puerta se cerró sola. La figura se levantó, su cuerpo moviéndose como si sus huesos estuvieran rotos. Habló, su voz un eco que venía de todas partes y de ninguna. «Quería ser vista», dijo. «Pero no me ves a mí». No entendía. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi cuerpo no respondía. La figura levantó una mano, y mi espejo, el que había traído del granero, apareció frente a mí. En el reflejo, vi mi rostro, pero no era yo. Mis ojos eran pozos negros, mi piel estaba agrietada como tierra seca. Grité, y el espejo se rompió, los pedazos cayendo como lluvia. Desperté en el maíz, el cielo gris sobre mí. No sabía cómo había llegado ahí. Mis manos estaban cubiertas de sangre, pero no tenía heridas. Corrí a la casa, llamando a mi madre, a mi padre, pero no había nadie. La cocina estaba destrozada, los platos rotos, la mesa volcada. En la pared, escrito con algo oscuro, estaba mi nombre, una y otra vez.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, buscando respuestas. Encontré el cuaderno en el suelo, abierto en una página nueva. No era mi letra, pero reconocí las palabras: ahora eres mía. Al lado, había una foto mía, tomada en el concurso, pero mi rostro estaba borrado, reemplazado por un garabato negro. Huí. Tomé lo poco que tenía y corrí hasta el pueblo, hasta la estación de tren. No miré atrás, pero sentía su presencia, su aliento frío en mi nuca. Compré un boleto a cualquier parte, y mientras el tren se alejaba, vi el maíz desde la ventana. Por un segundo, juro que la vi entre los tallos, sonriendo. Han pasado años desde entonces. Vivo en una ciudad donde nadie me conoce, donde los espejos están cubiertos y las ventanas cerradas. Trabajo en una fábrica, cosiendo vestidos que nunca usaré. Nadie me pregunta por mi pasado, y yo no lo cuento. Pero ella sigue ahí. A veces, en la noche, escucho su voz, cantando mi canción, la que canté en el concurso. A veces, veo su sombra en el rabillo del ojo. No sé quién era, o qué quería. Tal vez era mi propia hambre, mi deseo de ser alguien, vuelto contra mí. Tal vez era algo más viejo, algo que vivía en la granja antes que nosotros. Solo sé que nunca seré libre. Porque cada vez que cierro los ojos, la veo. Y en su rostro sin rasgos, veo el mío.